Está con nosotros en esta exposición el doctor Peter Krieger, historiador del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, experto en arquitectura, urbanismo y paisaje. Además, es uno de los iniciadores o de los pioneros de la geoestética. ¿Está bien dicho? Sí. Ok. Bienvenido, querido Peter Krieger. Harás una exposición sobre Iannis Xenakis desde una perspectiva que es indispensable para todos nosotros por la visión que puedes tener del aspecto que por fuera de la música permite considerar a Xenakis como un artista eminentemente interdisciplinario. Agradezco tu presencia y estoy convencido de que será muy apreciada por todos aquellos que están celebrando con nosotros el centenario de Iannis Xenakis. Bienvenido, Peter. Muy bien, muchas gracias, Julio, por la invitación de presentar algo muy breve sobre Iannis Xenakis, ese personaje fascinante. No es una ponencia formal, sino nada más en unos breves comentarios. Entonces, tengo estos 6 puntos que voy a mencionar que estructuran mi breve discurso. El primero es la memoria. Lo que hacemos en este año es conmemorar los 100 años de Iannis Xenakis y hubo una exposición en París. Vemos abajo una fotografía. Es el coloquio que organizas, Julio, que tal vez apagas tu micrófono, por favor. Entonces, el coloquio, muchas publicaciones, etcétera. Cabe mencionar que no solamente es un asunto de numeralia, de 100 años, digamos, es como un estándar en mediático, digamos, que vamos a conmemorar cuando algo es 100 años, 50 años, etcétera, sino la obra de Iannis Xenakis tiene trascendencia enorme y también el próximo año, con los 101 años, vale la pena volver a escuchar la música de Xenakis y revisar su obra extraordinaria y compleja. Y entonces yo participo o contribuyo desde una perspectiva de la historia de la arquitectura a esa construcción colectiva de la memoria de Iannis Xenakis. Y entonces el primer punto que quiero exponer es la expertise. Iannis Xenakis se formó como ingeniero, trabajó como arquitecto, luego hizo una carrera importante como compositor, pero también fue matemático, informático y escenógrafo. Entonces esa combinación ha creado una enorme sinergia en su obra y también ha, digamos, generado un enorme potencial de creatividad y, por supuesto, también complejidad. Entonces, no es un acceso fácil a la obra de Xenakis. Hay que dedicarse bien a la comprensión y también a la contemplación de su obra. Y un aspecto clave en su obra son las transferencias, en especial entre la arquitectura y la música. Y son como dos elementos importantes que hay que tomar en consideración. Una, la tradición antigua de las estructuras comunes de música y arquitectura en cuanto a las proporciones numéricas, a las armonías, a la música y la matemática y la arquitectura como un reflejo del cosmos, según una noción de Pitágoras. Y una noción más contemporánea es la llamada matematización de las artes en los 50s, en las artes plásticas, pero en especial en la música, con la música estocástica que busca, digamos, el orden del caos. Entonces la música en ese sentido es también una forma de investigación, de indagación de los principios
del cosmos, de nuestro mundo. Y un ejemplo sobresaliente es esa coincidencia, esa transferencia de la obra Metastasis de 1953 y el pabellón Philips de 1958, donde podemos ver cómo una forma musical y también matemática, los glissandi, digamos, se transfieren en una forma de ingeniería y de arquitectura, los tangentes de una hipérbola. Y lo vemos aquí en este dibujo de Yannis Xenakis del pabellón Philips en Bruselas y una partitura, digamos, de Metastasis, donde vemos claramente cómo coinciden gráficamente, digamos, los principios. Entonces, donde también se revela esta capacidad visual que ha tenido Yannis Xenakis, a pesar de su déficit, que perdió una parte de su cara, una parte de su ojo, no funcionó, pero digamos en el modo de dibujar, de conceptualizar, de abstraer, vemos cómo digamos, funciona una transferencia entre una partitura al lado derecho y la imagen, el dibujo arquitectónico, donde vemos la estructura que es la paraboloide hiperbólico. Entonces, esa obra muy famosa, que era una obra en colaboración con Le Corbusier. De hecho, digamos, Le Corbusier era el gran jefe del taller donde Yannis Xenakis trabajó durante un tiempo. Y, digamos, Le Corbusier quien se encargó de los efectos de luz y colores y la música por Edgar Varèse, es decir, una música espacial en un momento cuando Edgar Varèse tuvo un gran éxito en París y en la escena europea de música contemporánea, y Yannis Xenakis, digamos, responsable para el diseño arquitectónico y para la ingeniería. Es decir, digamos, su tarea era generar un impacto en una feria mundial que de hecho es una feria de vanidades, donde todos quieren destacar los pabellones, cada uno quiere generar una sensación. Entonces, esa es la contribución, era la contribución de Yannis Xenakis, y también por su formación en ingeniería, digamos, estuvo muy como consciente y muy al tanto de todos los detalles estructurales y también los detalles acústicos para evitar, por ejemplo, la reverberación acústica dentro del pabellón. Entonces, es una obra que, digamos, combina, relaciona color, sonido, ritmos espaciales, densidad e intensidad. Es un espectáculo total, o en alemán Gesamtkunstwerk, que, digamos, genera sinergias por la combinación de diferentes formas de creatividad. Cabe mencionar que Le Corbusier durante mucho tiempo monopolizó la autoría de este pabellón, aunque de hecho es una obra principalmente de Yannis Xenakis. Xenakis luchó mucho tiempo y por fin Le Corbusier cedió y mencionó, digamos, en los créditos también a Yannis Xenakis, pero en consecuencia también lo corrió de su taller. Entonces, Xenakis trabajó durante algunos años, de 1947 a 59, en el taller de Le Corbusier, y por el ego del arquitecto suizo Franco, digamos, tuvo que salir, pero con eso liberó una carrera extraordinaria como músico, como compositor. Entonces, esa carrera también se caracteriza por una cierta continuación de esa relación de arquitectura y música. Y pongo aquí una cita que encontré en alemán, no en francés, tampoco en español. Entonces dijo Xenakis: parece que estoy en un pozo abajo. Por mis sentidos débiles no puedo, digamos, percibir bien el ambiente inmediato. Y creo que por ello mi cabeza más y más se dedicó al pensamiento abstracto. Y este pensamiento abstracto se expresa en una fascinación y dedicación
por programas computacionales. Entonces, en 1962 diseña el programa ST48, un programa computacional para composiciones musicales, que es un trabajo pionero, digo, en esa fase de la matematización de la música, de las artes. Y en 1966 funda el Centre d'études de Mathématiques et Automatique Musicale con el programa UPIC, con notaciones gráficas sobre papel milimetrado. Ese papel milimetrado es como una sustancia, un fondo muy importante que, digamos, refleja la formación de Xenakis como ingeniero. Entonces, es como un factor determinante en su obra. Entonces, quiere, digamos, construir en detalle como un ingeniero también sus mundos sonoros. Y un producto de este pensamiento, de esa investigación inter y transdisciplinaria, es el pabellón Diatop de 1978 frente al Centre de Pompidou en París, que es una obra que trabaja otra vez con esa forma hiperbólica y es una estimulación de los sentidos. Ofrece a los visitantes una inmersión. Vemos aquí en la fotografía histórica de 78 cómo la gente puede acostarse y ver, digamos, las estructuras, la iluminación y escuchar los sentidos. Otra vez una pequeña obra que es un Gesamtkunstwerk. Y quiero terminar esta breve presentación subrayando la importancia del trabajo manual, en especial el acto de dibujar, que claro, aprendió como arquitecto, ingeniero, es muy importante tener como dibujos precisas. Y entonces en el acto creativo, Iannis Xenakis pensó con la mano. Entonces era muy importante dibujar algo y con el papel milimetrado. Y entonces con ello se inserta una larga tradición epistemológica del dibujo que empieza con Galilei, Darwin, etcétera, donde el acto de dibujar ya es un acto de creación y de pensamiento, de la generación de ideas. Yo creo que eso para mí es un aspecto de suma importancia en la obra de Iannis Xenakis que conmemoramos ahora, pero repito, digamos, vale la pena también el próximo año y en los siguientes años dedicarse a esa obra magnífica que tiene un alto grado de complejidad y fascinación. Muchas gracias. Aquí pongo, digamos, el obituario que escribí cuando murió este gran personaje. Muchas gracias. Tu micrófono. Muchas gracias a ti, Peter, que haces director de cámaras y de sonido, cosa que debería yo de hacer a mi vez. Es muy interesante esta visión de Xenakis que nos ofreces como un hombre multidisciplinario, ¿no? Polidisciplinario y transdisciplinario. Realmente no corresponde a la imagen que tenemos nosotros de un músico. El músico normalmente es monodisciplinario. Y al decir mono no lo digo en el sentido darwiniano, sino en el sentido de unidad. Está siempre dirigido hacia una sola disciplina. Algo de lo que expresas sobre el accidente de Xenakis en relación con el dibujo, efectivamente en la exposición que yo hice me refería a que esta pérdida en el sentido psicológico equivale también a una necesidad de reconstrucción. Es decir, que su requerimiento, digamos, de utilizar el dibujo en el sonido está vinculado a la pérdida y es también una solución muy audaz. ¿En qué sentido? Xenakis no solamente perdió un ojo, sino que también perdió el oído. El oído fue el lado izquierdo de su rostro que quedó dañado.
Durante 10 años escuchaba un enorme ruido y no sabía qué hacer con ello. Un ruido provocado por cuestiones auditivas, neurológicas, que le impedían, digamos, silenciar aquello. Y lo que hizo fue dirigirse a los compositores del momento, a Honegger, que había hecho una música para una locomotora, que había también pensó en Varese, que había hecho música con ruidos, se dirigió a Milhaud, que era uno de los más abiertos de los franceses, y ninguno de ellos le pudo ayudar. Evidentemente tampoco Nadia Boulanger, quien le dijo, señor, usted no es músico, usted no tiene oído de músico. Al dirigirse a Messiaen, recibió un estímulo diciéndole, usted es griego y con su mente matemática podrá hacer cosas interesantes en música. Eso fue, digamos, el puente hacia una salvación. Y se convirtió en un excelente dibujante. Digo, este proyecto de Metástasis es el dibujo de un arquitecto, ¿no? Convertido luego en música, ¿no? Yo no sé exactamente qué fue primero. Por las fechas, fue primero Metástasis, pero no estoy totalmente convencido de que Metástasis haya sido anterior al proyecto del pabellón Philips. El proyecto pudo haber tardado largo tiempo en hacerse, él trabajaba ya con Le Corbusier y quizá a partir de ahí comenzó a elaborar algunas ideas. Para mí esa parte, es decir, el pensar en una música hecha de estos tensores, inicialmente en música no tiene un antecedente. Puede ser que haya partido de ahí, pero es difícil porque no hay suficientes antecedentes en música de un dibujo proyectivo que nos permita suponer que fue la primera fase del proyecto. Dentro de Metástasis hay una serie de elementos de tipo matemático que no están declarados, es la teoría de grupos finitos, y este inicio y este final, digamos, le ayudan a resolver el tema. El tema constructivo. Yo tengo la idea, si es un supuesto, de que es la arquitectura y el dibujo los que permiten a Xenakis pensar de este modo la música. Hasta ahí llego con mi observación. Es una interrogación pertinente al caso porque Xenakis no dice muchas cosas sobre Metástasis. Por ejemplo, nunca dijo que Metástasis estaba basada en teoría de grupos finitos y que era dodecafónica. Es una obra dodecafónica. Yo hice el análisis, la primera vez que lo escuché, se lo dije, y él negaba que esto fuera dodecafónico, pero le demostré con 3 o 4 series que le cité en la secuencia de los sonidos, que, bueno, no era posible continuar. Tu micrófono, tu micrófono. De acuerdo. Pero nunca, gracias mi jefe de cámaras y micrófonos, pero nunca publicó eso, sino hasta 25 años después que se abrieron sus archivos. Quien tuvo esa labor me dijo, tenías razón, Metástasis es una obra dodecafónica. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, al corazón, digamos, de Metástasis está una obra dodecafónica y matemática también, o sea, una nueva matemática para la dodecafonía, pero están como telones de inicio y final los dibujos del inicio y el final de Metástasis, que son el continuo. Ahora, cualquiera que haya sido el orden, el mérito es extraordinario en música, porque es la primera vez que alguien se propone ver para oír. Y esto es una revolución total. Ya Varese, en el poema electrónico, utiliza algunos dibujos, pero si Xenakis utilizó esto antes, ya desde Metástasis, le antecede.
Es un problema muy interesante. Ver para oír es... ¿qué es lo que ocurre en el caso de Xenakis? Como él no oye, o sea, no oye musicalmente, el dibujo le permite apreciar las estructuras, las confluencias, los puntos de dispersión y de convergencia, que es lo que ocurre literalmente en Metástasis. Esto se convierte en un elemento de solución, no solamente en un elemento constructivo, sino en una solución a un problema privado de percepción. Sí, gracias por el comentario. Por eso al final, digamos, mencioné la importancia del dibujo. Repito, digamos, eso no era una ponencia donde voy profundizando todo eso, pero sí me parece un aspecto clave en la obra de Xenakis, que no solamente son dibujos como técnicos, sino son instrumentos de investigación, de indagación, de principios, ¿no? Eso me parece importante. Y en cuanto a al otro punto que mencionaste, claro, como nosotros como historiadores luego ponemos fecha. Sabemos que 1958 es el pabellón y se construye, etcétera, pero por supuesto, y también sabemos que la primera presentación de Metástasis en Donaueschingen, en el Festival de Música Contemporánea, donde lo presentó en contra de la vieja guardia de Stockhausen, etcétera, etcétera, Sí. generando como un impacto muy fuerte, pero por supuesto, digamos, no viene ex nihilo, son procesos durante muchos años, donde, digamos, coinciden las dos formas de creación musical y creación arquitectónica. Entonces no se puede separar. Es justamente lo interesante que pasa en las conexiones neuronales, digamos, en ese caso de relacionar como retroalimentar las dos cosas, ¿no? Él tiene la capacidad de pensar como ingeniero, arquitecto y como compositor. Y eso es como creo que un gran enriquecimiento que muchos otros compositores no tienen, aunque sí la música es como arte espacial también, porque el sonido define espacios. Entonces, sí, yo creo que es un aspecto muy importante que, digamos, no muchos toman en cuenta. En la, digamos, relación de música y arquitectura existen como dos corrientes. Una es como la de Xenakis, la matemática, las proporciones, pero también existe como la corriente romántica de ver la arquitectura como música helada, etcétera. Entonces hay una corriente como más emocional, pero de todos modos en los dos se trata de lo mismo, que la producción de sonidos que llega al oído y con ello a las redes neuronales es transmitido por el espacio y define el espacio. Entonces, si pensamos, por ejemplo, una pieza de órgano de Bach en una iglesia, entonces también es una interpretación de un espacio. Eso es lo que yo quiero subrayar. Otro tema que mencionaste, sí, la experiencia traumática que tuvo en la guerra, digamos, en la fase de la resistencia griega contra los nazis alemanes, contra De los ingleses, de los ingleses, ingleses. exactamente, los dos, digamos, contra los Sí, nazis, luego contra los ingleses. no, los ingleses, sí. Luego, digamos, perder como casi una parte, también es como un tema muy interesante para investigaciones neurológicas. Hoy ya en día tenemos como más conocimiento de la neurología y mucha investigación neurológica, digamos, sí funciona a partir de darse cuenta de los déficits. Por ejemplo, con un daño, luego un cerebro opera de manera diferente. Es un sistema complejo, un daño puede ser como reparado, digamos, se generan otras conexiones neuronales. Entonces, no soy experto en eso, he leído algunos textos, pero creo que ahí está también una línea de investigación, digamos, que explica esta, digamos, concentración en estructuras abstractas y en estructuras visuales, a pesar del déficit. Y hay otro motivo inherente también que conocemos, por ejemplo,
del arte, de las artes plásticas, el expresionismo alemán. Digamos, la experiencia de la guerra genera, digamos, una enorme creatividad. Otto Dix, George Grosz, etcétera, etcétera. Entonces, que con esta maquinaria de la Primera Guerra Mundial, como una industrialización de la matanza masiva, entonces se crean también condiciones mentales extremas que luego se canalizan en obras de arte que tienen mucha potencial. Entonces, una persona que estuvo a punto de perder su vida por completo, luego quiere vivir, quiere, digamos, expresarse a pesar del déficit, y es como un dolor fantasma también, digamos, algo le falta. Conocemos el tópico del dolor fantasma de las amputaciones, que luego la gente piensa que todavía tiene la pierna. Entonces ahí está, como en el caso de Xenakis, la compensación. Perdió algo, el huido. Y en paréntesis me interesa, tal vez me puedes decir cómo después de 10 años terminó automáticamente ese ruido, o cómo era una transición. No sé nada de eso. De todos modos, digamos, esa pérdida genera, digamos, un efecto de compensación de hacer algo, ¿no? Eso creo que también es importante, digamos, una presión enorme de se salvó la vida, tiene un daño, pero vive y es creativo, Xenakis. Ya, bueno, respecto a esto, a este segundo aspecto, durante 10 años vivió atormentado por este ruido, que efectivamente es un ruido reflejo, ¿no? Es como aquel que ha perdido una pierna o un brazo. En este caso, al haber perdido este oído, tiene algo está ocurriendo ahí todavía. Él estaba atormentado al punto de haber pensado en soluciones bastante fatales, ¿no? Y lo que hizo fue más bien constructivo, es decir, se dirigió a estos compositores a ver qué le podían ayudar para lograr, digamos, salir de este ruido espantoso. De ahí que detestara a Honegger, que le dijo, usted está haciendo un error de armonía, ¿no? Un error que se le llama quintas paralelas, eso no está permitido. Y ahí se quedó Xenakis con la idea de que Honegger era un imbécil, ¿no? Con sobrada razón, porque no fue capaz de entender el problema psíquico. Este problema psíquico, para mí, que es el que no se ha tratado, no se ha abordado en general respecto a Xenakis, y es el que, a mi entender, le permite construir y reconstruir su propia percepción. Es una percepción dañada, pero reconstruida mediante una metodología inspirada en la arquitectura, en el dibujo y en el vínculo que estos tienen con lo audiovisual. Ahora, volviendo a la primera observación tuya del espacio, en efecto, ahí hay otros aspectos que tienen también que ver con la psique y con la neurociencia. Uno de los aspectos más interesantes y más desarrollados en toda la música de Xenakis es su tratamiento del espacio. Xenakis no era un melodista, no era capaz de hacer una melodía, pero sí hacía melodías en el espacio. Pongamos por caso Teletector, que es un enorme círculo en el que los músicos están desparramados de una forma bastante homogénea, es decir, que aquí hay un contrabajo, pues ponemos otro contrabajo aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Es decir, de tal manera que no se cargue el sonido demasiado hacia un lado. En Teletector hay un sonido que va circulando, siendo como una serpentina, dentro de todo este terreno, y va dejando, o sea, es una línea que tiene una cabeza y tiene acompañado de una cola. Es decir, va sonando el primer sonido y el que había tocado el primero es rebasado por el segundo, por el tercero, por el cuarto, quinto, sexto, etcétera, pero queda la memoria de estos, y estos son los que crean una cierta melodía y al mismo tiempo una cierta armonía, porque se quedan ahí los residuos del sonido.
Cuando tú dices que Xenakis es un hombre que, y Ovares también, que descubren la espacialización en música, en concreto Xenakis es uno de los que más contribuye. ¿Por qué? Ahí la parte neurocientífica, para mí lo he discutido con expertos en la materia, y uno de los elementos que resalto sobre la hipótesis que yo tengo es que Xenakis favoreció, digamos, el lado cerebral que construye la espacialización, que es el lado derecho. Ese lado derecho es el que está en el cerebro, es el que está manejando las operaciones del lado izquierdo, la motricidad del lado izquierdo. Era a tal punto desarrollado el lado espacial en Xenakis que un día le pregunté si él era zurdo. Tengo una hipótesis sobre los zurdos, siendo yo mismo zurdo, y es que los zurdos tendemos a construir música en el espacio. John Chowning, Llorens Barber, el propio Xenakis, me incluyo. Y hay muchos otros más. No es una observación desabusada, digamos, en el terreno de las neurociencias, porque efectivamente, sí, Xenakis me confesó con mucha dificultad. Él no quería hablar nunca de lo privado, pero yo no hacía más que hablar de lo privado con él, ¿no? De tal manera que no tenía escape. Y me confesó que sí, que era un zurdo contrariado. Esto es un aspecto realmente interesante porque ya Metástasis, el diseño de estos tensores que van a reunirse, etcétera, es una visión espacial de la música. Aunque la música no se mueve ahí, si uno tomara, digamos, un zoom o un dron auditivo de la orquesta, uno observaría que estos tensores se están moviendo de un lado y del otro, por toda la orquesta, entre las cuerdas, ¿no? Después hace muchas obras, Perséfasa, que hice varias veces en México para percusiones, que es un hexágono donde los músicos crean sonidos que están circulando en un sentido y en otro al mismo tiempo. Esta visión del espacio como un elemento integral de la música permite amplificar la dimensión misma de la música. Por ejemplo, en música tenemos el ritmo, el sonido, y ahí se agrega el espacio. El espacio era utilizado, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? O en el Barroco, la música de la familia Gabrieli, por ejemplo, que hacían coros dobles o triples o 5 coros al mismo tiempo. Pues son creaciones en donde la implicación espacial es muy importante, arquitectónica, ¿no? Xenakis recupera eso, y es realmente uno de los primeros que hace esto. Stockhausen también, Stocki, reintegra el espacio. Vamos, ahí hay un elemento en el que en Xenakis, por una parte tiene que ver con la pérdida, pero por otra parte tiene también que ver con un talento excepcional en su concepción de la música como un arte que ocurre en el espacio. Y ya después, claro, evidentemente vienen, como tú has dicho, del Xenakis escenógrafo, los politopos, ¿no? Este politopo que está ahí, el diatopo, con la inauguración del Centro Pompidou, es muy significativo, porque justamente este diatopo está apuntando a la entrada del IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Música que fundara Boulez, que era su rival desde Donaueschingen. Es decir, ahí están de nuevo los dos rivales 30 años después, ¿no? Es muy significativo ese diatopo ahí, ¿no? En donde él va a mostrar que continúa su deslindamiento de la música de Darmstadt, de la gran tradición de Darmstadt y de Donaueschingen, ¿no? En fin, es lo que yo podría comentar al respecto. Sí, estamos como de acuerdo a esa dimensión espacial.
es sobresaliente en la obra de Xenakis. Y también Sí. si lo pensamos en un contexto más amplio, qué bueno que mencionaste, Gabriele, con digamos, los coros que interpretan el espacio de una iglesia histórica, etcétera. Pero si piensas un poco, sí, cómo escuchamos un concierto, digamos, en la sala Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? Es algo como una experiencia más bien estática. Está el público que observa cómo se mueve el conductor, o cómo sufren los músicos, cómo sudan, etcétera. O cómo sufre el público también a veces, ¿no? Exactamente, pero digamos, no piensan en la acústica. Y claro, la sala Nesa y con su prototipo, que es la Filarmonía de Berlín, digamos, son espacios como órganos para la música. Ahí tienes como esa coincidencia, pero hay poca conciencia del público. Creo que se concentra en la estructura acústica de la música, pero no ve que la importancia del espacio de resonancia. Entonces, eso me fascina en la obra de Xenakis, vamos a experimentar con eso. Además, incluir, digamos, otros aspectos como iluminación, etcétera. Entonces, sí, digamos, una enorme intensidad de estímulos para los sentidos y entonces generar la conciencia de algo esencial en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando caminamos en la calle y escuchamos un eco en un callejón digamos, o claxones, etcétera, todo es como ubicación. Podemos cerrar los ojos, pero con el sonido orientarnos. Entonces es una capacidad básica sensorial del ser humano. Y lo bueno es de la música, digamos, Xenakis lo presenta como un principio artístico. Entonces nos da una obra concentrada que nos abre la comprensión de nuestra ubicación acústica en el mundo, con, digamos, repito, con sinnúmero de sonidos, de claxones, de ecos, etcétera. Creo que eso es interesante. Y otro aspecto me gustaría añadir, digamos, ahora platicamos, ves cómo me apasiona el tema, aunque no soy experto en la música, lo digo claramente, pero sí me A veces es mejor no ser experto en música, Peter. que rebasan límites, entonces no se quedan en la música, sino tienen esa capacidad. Entonces, también es interesante que esa formación como ingeniero, digamos, sí es una base sólida de Yanis Xenakis, y claro, un ingeniero también se puede como autoenamorar en una estructura que diseña una fórmula, etcétera, etcétera. Pero el chiste es como transferir eso como principio musical, hacerlo interesante. Y el resultado luego, tal vez el público, yo tampoco entendemos toda la complejidad de la estructura, pero hay un producto, digamos, que nos acerca a un principio matemático de manera lúdica. Entonces entramos a un mundo escuchando una composición de Xenakis y de verdad de la matemática no tengo muchos conocimientos, de la ingeniería tampoco, pero en cierta manera ese modo artístico, modo sonoro, digamos, me abre una comprensión diferente de estructuras, digamos, matemáticas. Y ahí estamos con ese gran contexto, la gran historia de arte y ciencia. Entonces, que Ya. el arte es como un modo de explorar principios científicos, como por ejemplo, lo mencioné, la teoría del caos, de los fractales, etcétera. Entonces, se queda muy abstracto, pero una obra de arte, una obra de música nos abre la comprensión, un camino epistémico. Eso es lo que me fascina en la obra de Xenakis. Bueno, ahí esta idea de la música, ciencia y el arte, ciencia, yo no estoy tan convencido de ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha permitido que en las universidades se pida a los artistas hacer ciencia también, o son más legitimados los artistas que hacen ciencia. Digo, Claro. yo me he disfrazado de matemático o de físico, de científico, pero eso tan solo es un disfraz. ¿Era Beethoven matemático y hacía fractales? Sí,
La Quinta Sinfonía de Beethoven son fractales. El motivo de la Quinta Sinfonía de Beethoven es, ahí está, con eso arranca y esto se convierte en un fractal. Va creciendo de esa misma manera. Claro, claro. ¿Por qué no? Y no existía todavía Mandelbrot. Esto está hecho 130 años antes de Mandelbrot, pero hay fractales. ¿Buscaba Beethoven la matemática? No. Xenakis sí, porque no tenía las herramientas del músico. Tenía unas herramientas musicales muy pequeñas, muy pobres, o sea, insuficientes. Se lo está diciendo Nadia Boulanger, por ejemplo, o se lo está diciendo Honegger, aunque sean obsesivos aquellos respecto de las leyes de la armonía y etcétera. La ciencia en la creación es inútil. La creación es útil en la ciencia, pero es útil en el arte. Yo no veo en toda la obra de Xenakis, la conozco, la he estudiado, la he analizado, la conozco a él desde su obra desde hace 60 años, ¿no? No tanto como 60 años, pero sí 55. Desde el primer momento en que la escuché, decía, bueno, es muy rara toda esta música estocástica. ¿Qué es lo estocástico? Una música que prescinde de la memoria es sospechosa. ¿En qué sentido? En que no deja rastros, no deja huellas. La estocástica es abrir una caja de Pandora y que salga el polvo en el sentido que se quiera, en las dimensiones que se quiera, etc. Alguna vez hice enojar bastante a Xenakis en su clase preguntándole que me explicara cómo traducía unas curvas estocásticas en notas. Se ofendió al punto de sentirse realmente molesto, o sea, dijo una barbaridad que no repetiré yo aquí. No me la dijo a mí, se la dijo a sí mismo, ¿no? O sea, casi se insultó, se sentía insultado porque yo le preguntaba. Viendo la trayectoria de Xenakis con los años, te puedes dar cuenta que después de ese periodo estocástico, matemático, yo diría, según los matemáticos, poco sólido desde el punto de vista matemático. O sea, es un ingeniero que tiene una mente para resolver problemas, eso sí, pero no es un matemático. Pero además hay un enorme error, porque la música para muchos es un lenguaje, y aplicarle otro lenguaje es someterla a otras leyes, y al someter la música a esas otras leyes, es probar si funciona. Bueno, al menos yo puedo decir que con mi oído no funciona la estocástica. Y que sí nos puede sorprender todo esto, podemos sentir que estamos ingresando en un universo de música-ciencia, pero ¿se sostiene? ¿Se ha sostenido? ¿Se sostuvo con el propio Xenakis? Lo fue abandonando y entró a una música cada vez más intuitiva. Tú te preguntabas, ¿cómo fue este proceso de 10 años en el que tenía este reflejo neurológico auditivo? Pues sí, gradualmente fue desapareciendo, fue disolviéndose ese ruido que escuchaba en la mente y a partir de ahí comenzó quizá a confiar más en el oído que tenía o en la vista. Es decir, ahí sí le sirvió de algo la oreja y el oído que le quedaban para poder construir algo mucho más cercano a su percepción recuperada, ¿no? Hablaste del espacio y de la construcción arquitectónica, ¿no? Efectivamente, cuando uno piensa en la Filarmónica de Berlín o piensa en la sala de Nezahualcóyotl, parecería ser que el arquitecto nos está diciendo, no escuchen así, como si tuvieran una máscara delante de ustedes, sino escuchen como si tuviéramos una escafandra. Y es una audición completamente diferente. Es decir, la importancia que puede tener la globalidad, el todo, se disminuye y se dispersa en esta audición en escafandra. ¿Qué quiere decir? Que nuestra percepción ahí se cambia de una percepción enfocada a una percepción desenfocada, donde al igual que ocurre en los cambios del dodecafonismo, no hay un solo sonido principal.
No hay nada principal, todo puede ocurrir. Esta idea de que no hay una audición más que de este orden y se termina con la audición focal, ocurre ya también en Schoenberg, aunque solamente a nivel de la serie decafónica. Esto digamos, es un buen antecedente moderno, digamos, para Xenakis, a quien le interesa desde el inicio el serialismo, y lo utiliza, pero lo niega. ¿Por qué? Porque él no quiere confundirse con los darmstadtianos y los donaueschingianos, sino que quiere ser alguien completamente diferente. Lo es. Lo es aunque no quiera, ¿no? Y logra una música totalmente distinta, con errores y con enormes aciertos, ¿no? Pero la idea de música ciencia o arte ciencia a mí no me convence, porque el arte es arte. ¿Qué busca la ciencia? La verdad. ¿Qué busca el arte? La percepción. Y la percepción no es una verdad. La percepción estamos cambiándola, está evolucionando permanentemente, que es aquello que nos dan los sentidos y aquello que interpretamos sobre ellos, ¿no? Entonces, estas interpretaciones que nos hacemos de los estímulos sensoriales es el tema de las artes, no la matemática, no la física, no, nada de eso, ¿no? Es decir, que haya habido músicos matemáticos como Bach con Ancarro o Xenakis, sí. Más felices Bach y Ancarro que Xenakis como matemáticos, diría yo. Claro, ¿Verdad? justamente eso apunté ahora, digamos, el caso de Bach, el arte de la fuga. Claro, Bueno, Bach no era matemático, sino músico, pero ah, digamos, con la interpretación que nosotros tenemos, la capacidad de interpretar las cosas, vemos como estructuras matemáticas lógicas. Entonces, qué bueno que aclaras eso, porque, digamos, claro, existe como el peligro de convertir esa relación en una camisa de fuerza, lo que dijiste, ¿no? Que exacto. los Sí. tienen que hacer científicos. Por supuesto, es un error de programas educativos en música, etcétera, y también digamos, para el pensamiento. Esas camisas de fuerza no sirven para nada, ¿no? Entonces, la música, la creación musical o también artística, pintura, tiene un plusvalía más allá de la estructura que no podemos capturar en una estructura matemática. Pero sí, digamos, con la capacidad que tenemos, podemos ver que el principio que descubrió Mandelbrot era algo presente ya. Digamos, Mandelbrot sale a la escena para abrirnos los ojos de algo que está presente desde los inicios de la Tierra, ¿no? Con Las nubes son bioquímicos, exactamente, de nubes, mandelbrottianas, ¿no? Sí. bioquímicos, del vulcanismo, etcétera, etcétera. Nos revela algo que ya está y también está inherente en la música, pero digamos, deducir de eso, digamos, un postulado, tú músico tienes que ser científico, es obviamente totalmente equivocado. Sí. Y también al respecto lo que dices, digamos, las ciencias, tú dices, las ciencias buscan la verdad. La verdad, digamos, es una noción filosófica muy compleja. De verdad es una construcción. Nociones como verdad, objetividad, son muy Sí, cuestionables. Tú sabes que sí. Paul Feyerabend, Heinz von Förster, hay varios científicos que contribuyeron sus escritos al tema y, digamos, cuestionaron La objetividad, sí. fundamentalmente esta noción, esta fijación falsa, digamos, unidimensional en la objetividad, en la verdad. Entonces, cuidado con eso, no puedes poner como la ciencia como un bloque de los dioses que buscan la verdad, digamos, es trial and error. Es un Y de, proceso de investigación, de equivocación, etcétera, y luego entiendes como fragmentos fractales de la estructura del mundo. Entonces, en ese sentido, también un compositor como Xenakis, digamos, sí tiene un cosmos, pero nos hace entender nada más una pequeña parte de ese cosmos con su claro.
su idea, por eso cité Pitágoras, digamos, es sí, Claro, la idea que estamos viendo en un cosmos es una palabra muy bella, si ves en toda la profundidad en el griego, pero también muy abusada, digamos, o mal entendida, etcétera. Es como un universo, el cosmos, etcétera, que nos cubre, que nos otorga sentido, es casi una noción también teológica. sí. Nunca vamos a entender, pero sí acercarnos, digamos, hay construcciones del conocimiento y Xenakis nos comparte algo que quiere entender a través de toda su vida y nos da como un acceso puntual a un principio, así lo veo. Ya, de la misma manera en la que, como dices, se cuestiona hoy la objetividad, podemos incluso cuestionar la subjetividad. Es decir, no podemos hablar de algo eminentemente subjetivo si esto no está vinculado a algo real. Y esa realidad sería el equivalente a lo que antes llamábamos objetividad, ¿no? Es decir, lo que existe. Por ejemplo, en el terreno de la imaginación creativa, en artes, creo que no podemos todavía crear algo distinto de lo que conocemos respecto de los estados físicos de la materia. Al menos en música, no podemos imaginar otras nubes, otros fluidos, otros sólidos, otros magmas. Pero lo que imaginamos está vinculado con eso. Es decir, nuestra subjetividad creativa está vinculada a un conocimiento de lo real, de lo existente. O sea, la palabra subjetividad es igualmente cuestionable. Claro, Y sobre todo es la psicología moderna, los avances en neurociencias nos están indicando que la noción de subjetividad es muy simplista, ¿no? Si podemos hablar de cómo procede la conciencia, por ejemplo, ¿no? José Luis Díaz nos habla de esto, ¿no? La conciencia viviente. Es una construcción compleja, múltiple, en la que si la conciencia, que es algo subjetivo, no tan solo, está conformado por muchos factores. Yo creo que eso, es decir, en la época en la que vivió Xenakis, esta idea de ciencia era emergente, era muy interesante y se necesitaban nuevas ideas. Él aportó nuevas ideas, se probaron, algunas funcionaron, entonces no. La prueba, por ejemplo, que sí funcionó fue la del continuo. Ese continuo que hay en metástasis queda. El otro, el discontinuo que está como corazón de metástasis, es un pegote que no funciona en el oído, no funciona para nada, según lo que podemos percibir. Al menos, bueno, según la percepción de cada quien, ¿de acuerdo? Pero aquello que generalmente, que pluralmente está atrayendo más el interés auditivo, es cómo es posible que de este punto a este otro haya un infinito de puntos y no sé exactamente en cuál de ellos me encuentro, porque al mismo tiempo que de este punto a este otro, hay otros puntos que van a otro y a otro y a otro, y así sucesivamente, y crean un abanico de transformaciones que no podemos seguir del modo en el que seguíamos la música anterior. Es decir, en ese sentido, Xenakis nos abrió un mundo, un cosmos que no se había percibido antes. Y los cambios en arte no los hace la ciencia, los hace la percepción. Aquel que cambia la percepción cambia el arte. No aquel que cambia las reglas para hacer el arte. No, no. Es el cambio en la percepción, a mi entender. y claro, en torno, digamos, mencionaste dos conceptos en la intervención anterior, intuición, que también, digamos, es un concepto muy complejo, muy difícil de entender, y subjetividad es el otro que mencionas ahora. Subjetividad es construcción.
Entonces, en el campo de, digamos, los estudios visuales, que es más bien mi campo menos la música, es claro que las neurociencias ya intentan comprender los procesos de la transformación de estímulos visuales en cognición. Y entonces ya saben que el acto de percepción visual es una combinación de recibir los datos físicos del entorno combinado con la ficción. También a veces vemos lo que queremos ver, ¿no? Entonces ahí está el aspecto de la construcción, igual con la música, si escuchamos la quinta de Beethoven, tal vez nos fijamos en unas partes, otras, digamos, ok, ahí toca por ejemplo, los finales con así, eso me parece un poco marcial. Ahí, digamos, apago mi cerebro. Entonces, es una construcción, la subjetividad. Y claro, qué bueno que lo mencionas porque también hay un abuso, digamos, un kitsch, la intuición del artista también es un proceso como neuronal de combinación no lineal de neuronas, ¿no? Entonces, ahí está. Y respecto a la ciencia, entonces, el chiste es como una obra de arte genera conocimiento científico, no, digamos, al revés, digamos que la obligación tú tienes que producir conocimiento científico, sino, digamos, está inherente. Y luego, científicos como Albert Einstein lo reconocen, saben que, digamos, que una obra de arte luego ya inherentemente tiene, digamos, principios científicos, pero repito, no con la obligación, la camisa de fuerza, ¿no? Bueno, lo que decía Einstein era que Mozart, la música de Mozart se movía como el universo. Mm. Él debería entender qué ocurría con eso. No, yo no lo entiendo todavía, pero en fin, digo, hay algunas interpretaciones al respecto. Pero cuando dices que escuchas Beethoven, excepto esas partes donde pam, 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 ese pam, pam, pam de Beethoven, ahí nos conduce a Xenakis, a los pam, pam, panes de Xenakis, a los tum, 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 a la parte brutal, Mm. primaria, Sí. primaria en el sentido de ¿qué hago para ser oído? ¿Qué hace Mm. Beethoven en una taberna sabiendo que es sordo y que no le escuchan? No Mm. sabe si le escuchan o no, da 3 golpes y Claro. dice, Mm. quiero mi comida o quiero mi bebida. Claro. Y ese ladrido en Beethoven que está en sus inicios y en sus finales y que remite a una música militar, por cierto. Mm. Beethoven es el músico con mayor contenido temático militar que yo al menos conozca, lo hace porque está sordo. Mm. Porque ¿para qué va a hacer melodías si no las van a oír? Al menos él no las oye. Por eso Mm. inventa el motivo y por eso inventa los tan, 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 ¿no? Es decir, esos zapatazos que da, esos golpes encima de la mesa, esas construcciones son los que hacen escuchar a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Beethoven? Pues está diciendo que escuchemos. ¿Qué es lo que le pasa a Xenakis? También nos dice que escuchemos. ¿Y cuándo escuchamos más a Xenakis? A través de su música enérgica. Mauricio Mm. García de la Torre hizo una ponencia sobre el tema de la energía como un factor o un vector en la música de Beethoven. La tremenda energía. ¿Por qué? Porque sin ella él no escucha, no siente que se escucha. Es parte de su sordera, pero la sordera la resuelve con lo visual, con la parte visual que todavía funciona. Claro, Eso tiene es aquí el aspecto de compensación también, la sordera, exacto, digamos, y sí, genera, digamos, otros, o intensifica ciertos procesos creativos. claro, Sí, claro. claro. Y es interesante lo que dices porque antes de nuestra conversación también hablé con un amigo alemán que es experto en música contemporánea y él me dijo, Xenakis no me gusta tanto porque es muy burdo, muy marcial, etcétera. Pero ahí está, ¿no? Entonces también con la experiencia de la guerra, de los sonidos de granadas, de cañones, etcétera, y luego la propia experiencia en la cara, sí, es como un acto que tiene ese fondo biográfico de doloroso y también, digamos, la cuestión de la reducción
la capacidad de los sentidos. Ujú. Muy En fin, bien. ahí hay un drama que para un zurdo debe ser todavía muy, muy privado, porque es un zurdo que tiene destruido el lado izquierdo. Mm. Su percepción de ese lado no funciona. Entonces hay un problema ahí sí para ese zurdo de cómo reorganizar su percepción cuando esta no funciona. Claro, claro. Tiene que cargarla del otro lado, ¿no? En fin, esos Muy son bien, ya llevamos una temas de hora. búsqueda, Podemos ¿eh? continuar más horas, pero el público Sí, luego sí, sí. No, tiene pues límites. ha sido muy, muy, muy interesante este abordaje y además con tu capacidad para abordar y extender los temas y, en fin, tu propio interés por la música, que sabemos que tienes algo de formación musical, que tocas saxofón, que tienes interés en la música, pues ha enriquecido esta exposición que has hecho, muy, muy, muy clara y muy buena para poder entender en pocas palabras, en pocas imágenes, las ideas de Xenakis, ¿no? Y bueno, hemos hablado mucho más que la presentación, pero este diálogo me parece muy constructivo, muy, muy, muy interesante para entender mejor el tema de este centenario senaquiano. Pues Claro. muchas gracias, querido Peter, y en fin, aquí seguimos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y ese diálogo estimulante. Ya, Vamos a ya. continuar con el debate. Sí, Muy claro. bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, nos vemos.